La misión considera que el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados introdujo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país. Preocupa la falta de certeza jurídica, la posibilidad de descalificación arbitraria de algunas de las opciones que emanaron del voto del 25 de junio, los efectos de las investigaciones penales a los militantes partidistas y la polarización que se ha profundizado en las últimas semanas. El futuro de la democracia de Guatemala solo puede definirse en las urnas. De la delegación de Guatemala para expresar en primera instancia el agradecimiento a la iniciativa del señor secretario general de la OEA para que el día de hoy se presente el informe preliminar de la misión de observación electoral desplegada en el marco del acuerdo entre la República de Guatemala y la organización para la observación de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. Tenemos la mayor estima por la embajadora de Guatemala, nuestra amiga la embajadora Rita Scioli, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Bucaro, a quien escuchamos hablar recién. En este contexto nos entristece tener que expresar nuestra grave preocupación por los sucesos y los actos de las autoridades de Guatemala que colocan en riesgo la democracia en ese país, en particular en lo que respecta a los artículos 3 y 6 de la Carta Democrática Interamericana. El artículo 3 pide el ejercicio del poder de conformidad con el Estado de Derecho, el sistema pluralista de partidos políticos, elecciones libres e imparciales y la independencia de las ramas del gobierno. Y no usar la independencia de las ramas del gobierno como excusa para actos injustificados, sino para reconocer y defender la independencia de las ramas del gobierno. Sin embargo, es evidente que antes de las elecciones presidenciales del 25 de junio y en vista de los sucesos de ayer, a los cuales hizo referencia anteriormente el jefe de la misión de observación electoral, ha habido abusos de autoridad para frustrar la voluntad de los electores, especialmente con respecto a las elecciones presidenciales. Mi delegación no va a repetir los abusos que tuvieron lugar, porque los han mencionado, especialmente los de la Fiscalía General, que tenía como finalidad revocar los resultados de la primera ronda electoral que han sido confirmados 2 veces por el Tribunal Supremo Electoral. Y estos intentos deliberados de la Fiscalía Pública de dejar sin efecto la voluntad expresa del electorado ha sido documentada por la misión de observación electoral de la OEA y por otros organismos internacionales, en particular la Unión Europea. Mi delegación insta a las autoridades de Guatemala que respeten el proceso democrático y la voluntad de los electores, pero nos preocupa profundamente el intento arbitrario e ilegal de la Fiscalía Pública de descalificar a uno de los partidos en la próxima vuelta electoral. La suspensión de los candidatos políticos menoscaba el proceso democrático y también la voluntad del pueblo guatemalteco. Y tomamos nota del mensaje del canciller Búcaro, donde reafirma el compromiso del Ejecutivo guatemalteco con el respeto a la institucionalidad democrática. Entendemos que el Tribunal Supremo Electoral, como autoridad máxima, debe operar con plena autonomía e independencia para garantizar procesos transparentes y creíbles. Este es un principio democrático fundamental que todos nosotros, como miembros de la comunidad internacional, debemos respetar y proteger. El fortalecimiento y la preservación de las instituciones democráticas en nuestra región es una responsabilidad compartida. Por eso, desde República Dominicana, hacemos un respetuoso llamado a los actores responsables de la institucionalidad democrática en Guatemala para que se garantice la competencia en igualdad de condiciones
a los candidatos más votados en la primera elección, recordamos que nunca será tiempo de discursos altisonantes que inciten a la división entre hermanos y hermanas, que socaven la estabilidad y la paz o que instrumentalicen mecanismos institucionales para fines ulteriores insospechados en el ámbito de la democracia. Costa Rica hace un respetuoso llamado para que la institucionalidad democrática continúe consolidándose y para que se le brinden al órgano supremo electoral todas las condiciones jurídicas posibles para que pueda cumplir con su mandato constitucional. El Gobierno de Chile, en virtud de su conocido compromiso irrestricto con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región, así como su pleno respeto a las normas y principios establecidos en la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y a los históricos lazos que lo unen con la hermana República de Guatemala, ha manifestado su posición en comunicados públicos emitidos los días 10, 11 y 13 de julio, saludando finalmente, abro comillas, la oficialización de los resultados de las elecciones generales en Guatemala por parte del Tribunal Supremo Electoral en su calidad de máxima autoridad en la materia. Estados Unidos apoya firmemente el derecho del pueblo guatemalteco a la democracia y recuerda que el gobierno de Guatemala es responsable por la realización de elecciones libres y justas. Estamos también profundamente preocupados por el reciente intento de la Fiscalía de amenazar la integridad del proceso electoral. En primer lugar, al tratar de suspender la personería jurídica del movimiento Semilla en medio del proceso electoral y el allanamiento de las oficinas del partido. Y en segundo lugar, con el allanamiento de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral tras su acertada decisión de certificar los resultados de la primera vuelta electoral en Guatemala. Y en tercer lugar, al tratar de aplicar sanciones penales al director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral por negarse a ejecutar la orden de suspender la personería jurídica del movimiento Semilla. Y el allanamiento del tribunal y las oficinas del partido. Estos actos son inaceptables y amenazan de manera directa la democracia de Guatemala al tratar de socavar la voluntad de los votantes. Hemos escuchado una amplia gama de voces de la sociedad guatemalteca, así como del sistema interamericano, que han expresado legítima preocupación de que los actos de la Fiscalía infringen el propio derecho electoral de Guatemala y las protecciones constitucionales básicas. Cuando un gobierno trata de cancelar o revocar la inscripción de cualquier partido político por razones frívolas, particularmente en medio de un periodo electoral, demuestra incongruencia con los compromisos colectivos expresados en la Carta Democrática Interamericana. Recibimos un informe de una misión de observación electoral de una figura tan prestigiosa como Eladio Loizaga, con la puntillosidad que lo caracteriza, todos los que hemos prestado atención a sus expresiones y a sus contenidos sustantivos, no deja de involucrarnos y preocuparnos el tema. Ocuparnos. Yo soy, y mi país en general, somos gente muy positiva. Tratamos de mirar desde el lugar de lo constructivo. Las expresiones del canciller Búcaro son importantes en el espíritu, pero en la sustancia son más importantes. Son importantes porque las tenemos que tomar en cuanto tal como el camino que de ahora en adelante se va a recorrer. Cuando estamos hablando de democracia, no hay espacio para la ambigüedad. La democracia solo existe en la medida
en que las instancias de carácter electoral están presentes, habilitan nuevas legitimaciones, respetan a otros actores. Giovanni Sartori, básico. Es una muy buena señal que todos aquí, como comunidad internacional, porque es lo que estamos haciendo, reflexionar en voz alta sobre algo que nos compete. Por supuesto que tenemos y debemos respetar la interna, el derecho propio de cada país, pero por supuesto que también nos involucramos cuando la Carta Democrática y la Carta Interamericana nos convocan a reflexionar en la defensa de la democracia. Y por eso es muy bueno que el calendario electoral, con su segunda vuelta, siga consagrado puntillosamente. Por eso es muy bueno que el compromiso al respecto exista, que no haya ningún tipo de prueba ácida en torno a esto. Lo que ha sucedido está allí. Se puede juzgar por lo fáctico. Lo importante es lo que sobreviene y lo importante es lo que habrá de ocurrir. Y lo digo con el respeto, cariño y largos años de conocimiento de Guatemala. No estoy improvisando, es un país que quiero muchísimo en el alma. Trabajé muchos años allí. Así que, en consecuencia, los hilos del futuro están delineados. El hilo constitucional, el hilo del respeto al Estado de Derecho, el hilo al respeto de la democracia. América ya tiene algunos ejercicios que no se compadecen con la misma. Estoy seguro que Guatemala entiende esto perfectamente. Gracias, presidente. Es necesario recuperar la racionalidad en la política guatemalteca por parte de cada actor político e institucional, que debe garantizar de mejor manera el trabajo del TCE. Intentar cambiar o distorsionar los resultados es de absoluta gravedad. Es necesario que siempre demos continuidad al seguimiento de las cuestiones institucionales en el país, como ha sido señalado. Lamentablemente, debemos decir que estos momentos son desafiantes en materia de gobernabilidad democrática.